De recibir en persona a Mario Martínez, autor del Código Mente y Cuerpo, un excelente libro que súper recomendamos. Todo el equipo lo compramos, todo el equipo lo tenemos. Ahora nos vas a tener que autografiar libros, querido Mario Martínez. Seguro. Neuropsicólogo. Vamos a grabar un podcast con él hoy en la tarde, por cierto, sobre longevidad, que va a estar muy, muy bueno. Pero hoy estamos hablando aquí en Radio Fórmula de los estigmas o las marcas de Cristo. Y tú le dedicas, tú como científico, esta conversación obviamente no es desde el punto de vista religioso, es desde el punto de vista científico. Ya cada quien cree o no cree espiritual o religiosamente lo que quiere. Pero el tema es que es el científico, el único científico que ha estudiado los estigmas, las marcas de Cristo, la gente que le aparecen llagas o cruces como heridas que no se infectan y tampoco sanan. Exacto. Bueno, y tú le dedicas el episodio 7 de tu libro, se llama Estigmas, cómo la mente hiere y cura el cuerpo. O sea, la mente puede herir y curar al cuerpo. Platícanos de eso, Mario. Sí, y especialmente hay que verlo de una manera que no se puede dejar la ciencia o la medicina fuera. La medicina es muy importante. Claro. Pero la creencia es muy importante porque el cerebro siempre está creando realidad basado en las creencias que nosotros tenemos. Un ejemplo, si te dicen no salgas a la lluvia porque te vas a enfermar y te enfermas, ahí no hay nada místico. Lo que pasa es que el biosímbolo de la lluvia se convierte en algo que es un peligro. El cerebro responde al peligro creando hormonas de estrés. Las hormonas de estrés suprimen el sistema inmunológico y si hay un virus y algo, tienes el virus, vuelves a la casa y tu madre te dice, te dije que te ibas a enfermar, te enfermaste con la lluvia. Si va a hacer frío, ponte un suéter. Exacto. Te vas a enfermar, ponte un suéter. Sí. Entonces la mente dice, si hay frío, es sinónimo de me va a dar un catarro. Le crea un biosímbolo y la biología responde a los símbolos. Biosímbolo. Bio porque es un símbolo que, por ejemplo, cuando comenzamos a hablar el idioma, no teníamos idioma, entonces un sonido, quería decir hay un león ahí. Entonces tenía que liberar el fight or flight, pelear o huir. Entonces viene el idioma y dice, es león. Entonces el sistema inmunológico, endocrinológico, nervioso, tuvieron que cambiar de a león y el león tiene la misma reacción, pero es contextual, porque el león, si ahora acá llega un león está fuera de contexto y tenemos cortisol y demás, pero si dice, vamos a hablar de cómo podemos domar un león, está en contexto y el león entra y no hay estrés. Así que el estrés es una interpretación de lo externo. O sea, esto, tu libro, el enfoque de tu libro y lo que hablas siempre, por eso nos fascina tenerte con nosotros, es que hablas de lo poderosa que es la mente y cómo todo esto se puede manifestar en una vida larga y sana o en una vida corta y enfermiza. Exactamente. Sí. Entonces, aquí en tu libro hablas de San Francisco de Asís o de Assisi. El pueblo se llama Assisi. Assisi, sí. En italiano es Assisi. Assisi. Siempre he tenido ganas de ir. Precioso. ¿Sí? ¿Has ido sí, a Assisi? Precioso. En Italia, ¿no? Norte de Italia, correcto. Sí, la parte del norte creo. Sí. Eso hace muchos años que fui. Sí. Entonces, San Francisco de Asís o de Assisi, que es el nombre original del pueblo, tuvo estigmas. Dice aquí en tu libro, el año era 1224. Tras ayunar 40 días en la Verna, aunque fue el primer relato registrado. O sea, San Francisco de Asís era quizá, dentro de la misma Iglesia Católica, se le reconoce como uno de los seres más espirituales. Cuando la Iglesia estaba viviendo excesos y lujos y los papas eran un desastre y eran los pleitos del poder y la Inquisición, los hermanos menores, que eran el nombre de la orden religiosa. Sí, todo el mundo se ponía nombres espectaculares, ¿no? Todavía, ¿no? Como los legionarios. No había ego ahí. Sí, somos los hermanos menores, somos los más chicos, los más humildes de todos. Yo no quiero pleito, tengo voto de pobreza. En la iglesia se le conoce como el más cerca o el más cercano a la vida de Cristo, que era una vida de humildad, y de trabajo interior. Entonces, por eso es tan querido y tan recordado San Francisco de Asís. Okay. Entonces, él tenía una relación tan cercana, tan espiritual, realmente espiritual, más allá de la práctica religiosa, con Cristo, que él pide estos estigmas, ¿no? ¿Cuál es la historia? Lo que él rezaba, y no la pidió literalmente, pero lo que quería era cómo me acerco más a Cristo, cómo puedo ser más como Cristo. Entonces vinieron las heridas. Pero él no la pidió directamente, pero pidió
porque en esos tiempos también había un modelo de que mientras más sufres, mejor. Claro. Y entonces él quería sufrir como Cristo para tener la conexión con Cristo. Entonces, si hay un Cristo, le envió las heridas. Teresa de Ávila le pedía a Cristo todos los días que quería sufrir más y más y más. Y ese es un modelo medieval que nosotros queremos cambiar. Por ejemplo, con Elizabeth, de la manera que la pude ayudar, es que la ayudé a que hiciera unas técnicas psicológicas que se imaginara el amor de Cristo, no el dolor de Cristo, y otras técnicas bastante complejas, pero pudo desaparecieron las heridas. ¿Ella quería que desaparecieran? Sí, bueno, ella decía, yo estoy sufriendo y no me importa sufrir porque es algo divino. Entonces le dije que aquí es donde viene la sanación para otras cosas. ¿Qué pasa si tú sigues siendo bien conectada con Cristo, pero te conectas con el amor de Cristo, no con el sufrimiento de Cristo? Entonces cambió. Pero lo más interesante es, que esto es muy importante para que el público lo sepa, cuando ella iba por todo México, habían remisiones espontáneas, personas se sanaban de enfermedades, pero cuando perdió la herida, sigue yendo y no hay más remisiones espontáneas porque no ven el proceso del sufrimiento. No ven el símbolo. Así que sanan con sufrimiento. Yo quiero que sanen con amor. Diferente. Claro. A ver, este pensamiento de amar es sufrir. Si amo a Dios, si quiero entregarme a Él, tengo que sufrir. Si amo a mi mamá, tengo que sufrir por ella. Si amo a mis hijos, tengo que sufrir por ellos. Para yo ser bueno, tengo que sufrir como sufrió Cristo. ¿Este pensamiento viene de la Edad Media, dijiste? Sí, porque es que tantas traducciones que se han hecho de los textos sagrados, Cristo nunca pidió que sufrieran. Es más, hablaba del amor y de vivir la vida con plenitud. Pero entonces fueron cambiando poco a poco los textos, los monjes eran los que hacían las traducciones y lo iban cambiando a lo que ellos querían para controlar al mundo. Entonces si viene el pecado, tienes que pagar por el pecado. Y eso es uno de los talleres que voy a dar, es como que el pecado es una oportunidad no para penitencia, sino para virtudes. Cuando pecas, el mejor perdón es el servicio, pero no como penitencia, sino cómo yo puedo aumentar mi calidad de persona. Sí, no autoflagelarse, Exacto. no castigarse, no azotarme. Exacto. Digo, aquí en Iztapalapa seguramente sabes que hay un Via Crucis anual muy conocido donde la gente se flagela, se crucifica, no literalmente con clavos en una cruz, pero sí se cuelgan y, o sea, sufren, salen a sufrir. Entonces, ese pensamiento, y cada quien... claro, o sea, hay que respetarlo, pero que no es lo mejor. Sí, o sea, cada quien tiene la opción de hacer con su vida lo que quiere y se les respeta. Pero si tú que estás escuchando prefieres un camino de sanación a través del amor, esta es la reflexión. Exacto, sí. O sea, porque lo que pasó es que tenemos la jurisprudencia de los romanos. Los romanos, un ojo por ojo. Entonces los ortodoxos griegos era diferente. Los griegos no tienen ni palabra para el pecado. Ellos tienen una palabra que usan cuando tiran flechas. El pecado quiere decir que te alejaste de Dios y lo único que tienes que hacer es dispara de nuevo para que te acerques a Dios. O sea, como que fallaste al blanco. Fallaste al blanco, entonces dispara de nuevo hasta que el blanco estás con Dios. Un error. Exacto. Y entonces el sufrimiento y el pecado del sufrimiento es que estás separado de Dios, entonces no tienes ese regocijo. Ese es el sufrimiento. Cuando claro, la parte religiosa, te unes a Dios, vuelve entonces. Así que hemos heredado, especialmente los países hispanos, ese modelo romano de que hay que sufrir. Y si haces algo, tienes que pagar. Claro, una persona, un criminal, tiene que haber justicia, pero que nosotros llevamos esto a unos niveles que no es necesario. Y que nos hacen daño. Nos hacen daños. Y nadie es perfecto. Y si tuviste una mala reacción y no fuiste bueno con tu pareja, entonces pagas por el resto de tu vida. Entonces no te permites ser feliz porque eres una persona que eres un pecador. Sí. O sea, sanar desde el amor y no sanar desde el sufrimiento. Exacto. Amar a Dios y amar a tu prójimo y amar a los demás desde el amor y la felicidad, no desde el sufrimiento. Claro, porque la palabra en español me cuesta, psiconeuroinmunológicamente. Psiconeuroinmunológicamente. Es un poco... Es mejor tratar de sanar cuando estás amando
porque las hormonas son diferentes, oxitoxinas, endorfinas. Si estás tratando de sanar con el dolor o con el sufrimiento, estás en indefensión, que estás suprimiendo el sistema inmunológico, así que no te ayuda el sistema inmunológico. Ya, y es tiempo de soltar, podríamos soltar los acuerdos creados en la Edad Media. Exactamente. De que Dios quiere que yo sufra. Amar es sufrir, si no sufro no soy bueno. Exacto. Mientras más sufro, más bueno soy. Mientras más sufro, más me va a querer Dios. Y de ahí vienen los estigmas. Exacto. O sea, la gente que dijo, por favor, quiero sentir este dolor, este sufrimiento. Sí. Y la mente lo manifiesta. Pausita, vamos a un corte comercial, ¿te parece? Ahorita seguimos platicando con Mario Martínez y hablaremos de eso, de cómo el cuerpo aprende a enfermarse. Luego entonces, si el cuerpo aprende a enfermarse, como los estigmas, el cuerpo puede aprender a no enfermarse o a sanar. Volvemos. Continuamos con lo mejor de